Más de 430.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, mientras que 1.537 viviendas han sido destruidas. ¿Cuáles son los desafíos en torno a la reconstrucción de casas y a la recuperación de bosque nativo y terrenos agrícolas? Todo esto lo analizamos junto a la doctora Carolina Álvarez, integrante del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, también académica de la Universidad Bernardo Higgins. ¿Cómo está? Carolina, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Primero consultarle, claro, hay una enorme cantidad de hectáreas de terreno que han sido consumidas y los efectos son en distintos ámbitos, en lo agrícola, Sí. en lo ambiental, en lo animal. Cuéntenos un poco sobre este desastre ecológico que generan los incendios forestales. Bueno, como tú bien dices, el impacto tiene hartos ámbitos ecológicos desde el punto de vista del bosque nativo, de todo el ecosistema, no solamente las plantas, sino que animales, cursos de agua, suelo, materia orgánica, económicos, por supuesto. Y hay una cifra que a mí me sorprendió bastante, es que básicamente el 80% de las viñas, por ejemplo, en la región Biobío, han sido afectadas por los incendios. Mm. Por lo tanto, el impacto es bastante grande. Este no es un incendio que está dentro de los parámetros normales de Chile. Generalmente se acostumbra a que hayan 125.000 hectáreas quemadas al año, o eso estaría dentro de los parámetros normales, mientras que ahora ya vamos casi en 400.000 hectáreas. Carolina, estamos hablando de, bueno, el nivel de destrucción que provocó también tiene que ver con que fueron precisamente zonas productivas las que se vieron afectadas. No solamente las viñas, sino también Sí. algunas siembras. Coméntenos usted sobre los alcances que tiene en ese sentido también. Bueno, desde el punto de vista económico, la principal actividad económica que se ve afectada es el sector forestal. Claramente, el 80% de lo que se ha quemado corresponde a plantaciones exóticas, ya sea de pino o eucalipto. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, ese es el principal sector afectado. Ujú. También sí quiero poner énfasis en que, por ejemplo, también más o menos el 13% del bosque nativo ha sido afectado, pero eso es principalmente porque las zonas quemadas están principalmente representadas por bosque exótico. Eh, por lo tanto, ese es lo más afectado, porque es principalmente lo que más hay. Y es por donde también el fuego se tiende a propagar más rápido. Claro que Por sí. eso es lo que se ha afectado más. Ya vamos a hablar de las especies, de cuánto, de cómo inciden también en generar un ambiente proclive para la propagación de los incendios. Pero antes, ¿cuánto tarda esta cantidad de hectáreas de terreno en recuperarse, en, no sé, volver a la normalidad, a sus estándares normales, a que el ecosistema que se generaba en esa zona retome, digamos, su curso natural? Mira, desde el punto de vista de lo que uno pueda restaurar, siempre yo voy a decir que la mejor restauración es la que no se hace. Sí, Entonces, en claro. esto, y quiero dejarlo muy claro, que lo principal es la prevención. Lamentablemente, una vez que el incendio ha ocurrido, acá tenemos que, si lo vemos desde el punto de vista ecosistémico, acá hay dos cosas distintas, porque el ecosistema, si es que se le puede llamar ecosistema a una plantación exótica, eso probablemente se va a volver a plantar, y en un par de años va a existir ahí una plantación, entre comillas, funcional desde el punto de vista económico en un par de años. Lo que es el bosque nativo, eso lamentablemente no se va a recuperar al 100%. Yo creo que lo que es el periodo de vida de uno. Es un proceso muy largo, se pierde mucho. Por ejemplo, uno siempre tiende a ver lo que está como por encima porque es lo más impactante, porque se queman los árboles, Mm. pero también algo que es súper preocupante es que existe una gran pérdida, por ejemplo, de materia orgánica, de los elementos minerales que existen ahí, y ese es un proceso
que ocurre en mucho tiempo, que caiga, por ejemplo, la hojarasca, que se descomponga y que entregue nutrientes y materia orgánica al suelo, son un proceso que es extremadamente largo. Y también existen diferencias, por ejemplo, en lo que es la composición de las especies, que en el caso del bosque nativo es muy difícil replicarlo una vez que se ha quemado, que uno lo pueda volver a replicar exactamente de la misma forma que estaba antes, con la misma estructura. En un bosque nativo existen distintos tipos de especies y sobre todo individuos que tienen distintas edades, por eso uno siempre tiende a ver como dentro del mismo bosque nativo distintos estratos. Mm. Entonces también eso, replicarlo es muy difícil, yo diría que es básicamente imposible, pero sí se puede empezar a hacer actividades de restauración que tienen que ser activas, Mm. tendientes principalmente a tratar de restaurar y sobre todo lo que son los servicios ecosistémicos que presta el bosque nativo, como la protección del suelo, la protección de los cursos de agua y de la fauna. Y en cuanto a los terrenos agrícolas, por ejemplo, donde había siembra, cultivo, ¿cuánto podría tardar en recuperarse? ¿Se puede volver a sembrar, por ejemplo? ¿Se puede volver a cultivar ahí el mismo producto que tenían o debe cambiar? ¿O se pierden los En, nutrientes de la tierra? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa ahí? En efecto, uno de los principales problemas que se enfrentan cuando uno trata de volver a sembrar o a plantar después de un incendio es que el suelo perdió muchos elementos minerales que se tienden a volatilizar con las altas temperaturas y también materia orgánica que le generan estructura al suelo y alguna capacidad como por ejemplo de retención de agua. Sin embargo, en el caso de los suelos agrícolas sí se puede hacer algunas actividades de recuperación, por ejemplo, incorporar activamente materia orgánica. Se pueden utilizar algunos compuestos como por ejemplo el biocarbón, eh, que tienden a ayudar a mejorar las condiciones del suelo existente. Efectivamente, se puede volver a plantar, se puede volver a sembrar. Es difícil esperar las mismas tasas de productividad que se tenían antes, pero con el tiempo eso se puede volver a recuperar. Lo que sí yo también quiero hacer hincapié es que lo ideal es que acá no se vean como sistemas separados. El sistema agrícola tiende a verse como un sistema separado del resto de su ambiente y generalmente ellos están insertos en una matriz en la cual están rodeados, por ejemplo, pueden estar rodeados por plantaciones, pero muchas veces también están rodeados por bosque nativo, que Ujú. también le prestan algunos servicios ecosistémicos que se llaman la producción agrícola. Por ejemplo, los polinizadores, la protección de agua, también materia orgánica. Entonces, cuando uno ve la reconstrucción o la restauración de este tipo de sistemas agrícolas, lo ideal es que no se vea como algo aislado, sino que algo como que está inserto en una matriz ecológica, ¿ya? Y que también ayuda, por ejemplo, el hecho de que el sistema agrícola está inserto en una matriz de bosque nativo, eso también le es muy beneficioso para ellos. Ujú. Justamente, ¿en qué línea se debiese avanzar en el proceso de restitución de todos estos terrenos, de volver, digamos, a la cotidianidad? Estamos viendo también simultáneamente el proceso de reconstrucción, donde Sí. nuevamente van a llegar poblaciones, asentamientos, a zonas cercanas. En el fondo, ¿cuáles son los elementos fundamentales que no tienen que faltar, digamos, en este proceso? Hay como ciertos aspectos que no deben eludirse para que efectivamente todo esto conviva de la manera más compatible posible. No sé cómo explicarlo, pero en definitiva para poder, eh, Sí. no sé si, en el fondo es eso, que todo funcione correctamente y se pueda revitalizar lo más pronto posible. Sí, no, yo te entiendo perfectamente porque uno, por ejemplo, yo ahora me encuentro en la región del Biobío Ujú. y los sistemas urbanos sí o sí, o sea, conviven por ejemplo, con plantaciones que están alrededor. Esta es una región que es inherentemente productiva desde el punto de vista forestal y eso de alguna manera va a volver, o sea, no podemos erradicar ese sector productivo para que no ocurran incendios, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerlo de alguna manera en que se pueda, como tú bien dices, convivir.
frente a lo que es, por ejemplo, la quema de viviendas, una de las principales o como la primera línea de defensa es la distancia que existe entre las viviendas y el bosque, ya por específica y sobre todo en las plantaciones. Que existan cortafuegos, eh, que exista una distancia considerable que permita sobre todo a la gente evacuar y que se haga más dificultoso el avance del fuego. Eso es una de las primeras barreras que uno tiene que tener en cuenta. La creación y la mantención de los cortafuegos para evitar este avance del fuego que en realidad, y dadas las condiciones ambientales, es muy explosivo. O sea, el fuego comienza y eh, avanza demasiado rápido, de verdad que es de forma explosiva, por lo tanto, los cortafuegos y la mantención de ellos en relación a mantener una baja cantidad de combustible también es algo que tenemos que tener en consideración. A mi parecer, una de las principales situaciones que afectan este gran avance de los incendios es la homogeneidad eh, del paisaje. O sea, yo siempre pongo ejemplo cuando tú vas viajando acá por la carretera, por ejemplo, octava y novena región, y tienes estas extensiones, por ejemplo, de plantaciones que son exactamente todas iguales, todos Un los manto árboles tienen la verde, misma edad. digamos que no tiene ningún otro color, no hay ninguna otra Claro, especie. Sí, no tiene ninguna estructura más que árboles coetáneos, o sea, que son todos exactamente de la misma edad, y eso sí. facilita que el fuego avance mucho más rápido. Una planificación territorial teniendo en cuenta ese tipo de factores, la homogeneidad del paisaje, la distancia a la vivienda, la construcción de cortafuegos también, es algo que tenemos que tener a futuro. También empezar en restaurar el bosque nativo. Ahí tenemos un problema bastante grande que es que a nivel país no tenemos las plantas nativas disponibles para ponerlas en campo. Entonces ahí también yo hago hincapié en que se debería empezar o debería empezar a haber una preocupación en la producción de plantas nativas para que podamos restaurar el bosque nativo. Mm. Y finalmente, que se está haciendo desde el punto de vista científico, también existen muchos modelos que permiten como prever cuáles van a ser los incendios que se van a A generar. producir. Eh, claro, y de hecho esto en España, en Portugal, que tienen una gran cantidad de incendios forestales y tienen más o menos, sufren lo mismo que sufrimos nosotros en la temporada de primavera-verano. Ellos han generado ciertos modelos que les permiten saber más o menos cuáles van a ser los incendios que se van a generar y cuáles son los que tienen mayor probabilidad de generar mayor daño. Se Carolina. tiene en consideración la topografía, el tipo de especies, sobre todo el clima, y eso es algo que también se puede hacer, porque por ejemplo, ideal es que no pongamos viviendas, por ejemplo, en lugares que sabemos en que es más probable que se genere un incendio forestal. Y si hay viviendas o hay asentamientos que se han, digamos, establecido muy cerca de zonas forestales, las empresas forestales también tienen una serie de obligaciones para generar un radio seguro, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la necesidad de modernizar, de discutir respecto a la regulación que hoy día impera, digo, sobre las empresas forestales. Voy a aprovechar de preguntarle también, Carolina, ¿qué visión tiene sobre la necesidad de regularizar, digamos, de modernizar la normativa que hoy día está vigente? ¿Qué aspectos, por ejemplo, son necesarios de someter a análisis y empezar ya a replanteárselos de cómo viene funcionando el asunto hasta ahora y cómo, considerando todo lo que se viene, crisis climática, aumento en la producción, mayor población, etcétera, para poder evitar catástrofes así? Sí, bueno, ahí hay algo que yo quiero destacar, que es el tema del clima. Lamentablemente, las condiciones ambientales para que se generen estos incendios están y van a estar. O sea, el cambio climático es algo que ya existe. No se ve que en un futuro se pueda revertir los efectos que ya están. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que las condiciones climáticas para que se genere este nivel de incendios forestales van a estar todos los veranos. Respecto a la regulación de la industria forestal, yo creo que sí tiene que existir mayor regulación.
por lo mismo que te digo, con el objetivo de regular esta homogeneidad que existe en el paisaje de grandes extensiones de tierra que son exactamente iguales. Esto es como literalmente echarle benzina a un incendio forestal. Y en ese sentido sí tiene que existir una regulación. Las empresas forestales también se tienen que hacer responsables de la comunidad en las cuales están insertos, ¿ya? O sea, no solamente ver las plantaciones, sino que alrededor de ellos también existen otro tipo de, existen comunidades, existen viviendas, como te mencionaba, esto no tiene que verse así como secciones distintas, acá están las plantaciones, acá los nativos, acá las viviendas y acá lo agrícola, sino que todo interacciona entre ellos y en este sentido también algo que para mí es clave es la comunicación entre estos distintos sectores, ¿ya? Entre el sector agrícola, el sector forestal, las personas que viven aledañas a este tipo de cultivo, porque es la única forma de generar, y acá hay una palabra clave, una planificación territorial que involucre a todos los actores y que todos se tengan en consideración entre ellos. En este sentido, yo sí creo que la industria forestal tiene que tener mayor regulación, generar otro sistema de plantaciones u otro modelo de plantaciones que considere no tener estas extensiones de tierra que son iguales y tan homogéneas en el territorio. Claro que sí, conversaciones que se van a dar post-emergencia y que dan cuenta, ¿no?, de la necesidad de empezar a discutir aspectos que después del 2017 aparentemente no se tuvieron, conversaciones que no se tuvieron, cambios que no se generaron y que hoy día es ahora o nunca, ¿no, doctora? Carolina. Sí. Muchas gracias. Quiero dejar, lamentablemente no podemos seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo antes, y es una discusión que espero que no se olvide una vez que los incendios forestales hayan pasado. Ojalá así sea. Carolina Álvarez, integrante del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales y académica de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.